Día de hoy debo decirle que tengo la visita de mi querido amigo Ezequiel Jiménez, con quien conversaremos de una serie de temas que espero sean del interés de todos ustedes. Ezequiel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Francisco. Siempre es un placer venir al programa y conversar contigo sobre algunos tópicos de interés para ti, la audiencia y, por supuesto, para la ciudad de Nueva York, ¿no? Y nuestra comunidad hispana. A propósito de la ciudad de Nueva York, esto cada vez se agrava en el sentido de que la cantidad de inmigrantes que envían aquí se ha tornado en un caos. Dicen las autoridades que este asunto es inmanejable, que no tienen los fondos para atender tantos casos y siguen llegando aún. ¿A dónde vamos a parar? Definitivamente sí, la ciudad de Nueva York tiene un problema serio migratorio, un flujo migratorio sin ningún tipo de control. Eso es una señal de que la política migratoria de la administración Biden no está funcionando para nada. Estos inmigrantes que han llegado de estados como Texas en autobuses es una referencia a que estos estados fronterizos se enfrentan a prácticamente una invasión migratoria de forma irregular. Las fronteras es una responsabilidad del gobierno federal. Entonces, estos estados como Arizona, Texas, y específicamente Texas, lo que ha hecho es comenzar a enviar inmigrantes, porque hay una política que se le pregunta al inmigrante para dónde tú quieres ir. Evidentemente, Nueva York es una ciudad de las más populares para las personas que vienen de Centroamérica, de Latinoamérica y de otras partes, Medio Oriente, del continente asiático. Y entonces el gobernador de Texas con una política para llamar la atención, ¿no?, de qué es lo que nosotros estamos pasando en esta situación. Y ustedes, aunque no sean estados fronterizos, pero a la misma vez ustedes se han autodeclarado ciudad santuario. ¿Y por qué si es una ciudad santuario, por qué no enviarlo allí? Es la lógica más que puede entender, qué sé yo, las autoridades de Texas. A la misma vez es una ciudad santuario y tienen un alcalde demócrata. Es una presión para que el alcalde, que es del mismo partido del gobierno de Biden, pues entonces pueda darle una voz de alerta o, qué sé yo, quejarse, que quizá es más fácil que lo escuche a que escuche al gobernador de Texas. Eso no podría ser una actitud un tanto política, o como dice el amigo Fuerte, Nectalí Fuerte, refiriéndose a su presidente, eso no podría ser una actitud politiquera de las autoridades, especialmente la de Texas. Podría ser, ¿por qué no? Porque todo está dentro de las posibilidades, especialmente cuando se está hablando de autoridades políticas. Pero la verdad es que las fronteras, una frontera sin control, con una migración masiva, como se organizan esos grupos hoy en día, no es como en los 90 o en los 80, que se organizaban 2 o 3 gente, 10, un grupito de 10, para cruzar la frontera. No. Hoy nosotros ya sabemos que esos son grupos de miles y miles de gente organizados por grupos e instituciones que tienen muchos recursos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La frontera, el problema de la frontera lo sufren directamente los estados fronterizos que están ahí. Y en un momento determinado, pues no se puede descartar que la política juegue un papel. Cuando una frontera está fuera de control, todos los estados están en riesgo de esa situación. La ciudad de Nueva York, precisamente, es la ciudad donde la mayoría de esos inmigrantes quieren ir, porque esa es la política. ¿Dónde tú quieres ir? Para Nueva York. Bueno, móntate ahí, te va. Usted no puede tener en una nación leyes para emigrar legalmente a los Estados Unidos, donde hay millones de personas haciendo su fila, haciendo su turno para venir a los Estados Unidos, y no puede tener una política migratoria para que viene por detrás de la puerta. Sin embargo, originalmente se quiere... Pero en eso estamos claros, ¿no? Que no se tiene que tener una cosa o la otra, pero no se puede tener 2 políticas migratorias a la vez, sea paralela. Porque si lo hace así, entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le estás enviando al que está esperando su turno? Sin embargo, originalmente no creo que ni siquiera le preguntaban, sino que el gobernador de allí
pura y simplemente dijo que como son ciudades santuarias, pues pura y simplemente él lo metía en autobús y lo mandaba para Bueno, acá. pues eso hace sentido, porque si ellos dicen, nosotros no somos ni ciudad ni estado santuario. Si tenemos una ciudad, un estado por ahí que es santuario, bueno, pues lo lógico es que lo enviamos para allá, porque ahí no hay ningún problema con eso. Hasta que usted choca con la realidad, porque ahora los documentales y los reportajes que se han hecho sobre esa migración fuera de control y los gastos exagerados y las comodidades exageradamente que se le ha buscado, por ejemplo, a esta migración irregular, de ponerlo prácticamente en hoteles de lujos, donde todo, desperdiciando cuantas cosas, comida y privilegios, cuando usted tiene aquí miles y miles de gente viviendo en la calle, incluyendo veteranos de guerra. Cuando usted choca con la realidad, entonces, usted tiene que despertar, y si no quiere despertar, pues entonces usted va a tener que enfrentar consecuencias muy graves. O sea, muchas veces las cosas funcionan así, o sea, usted no puede ponerse a promover la inmigración irregular si ya usted tiene leyes establecidas para la migración legal. Porque de la única manera que usted controla y puede administrar el presupuesto de una ciudad, el presupuesto de un estado, el presupuesto de una nación, es usted teniendo un control de cuántas personas son y cuántas personas vienen. Sin embargo, no se atendieron a soluciones que entiendo eran, sí, coherentes y que pudieron haber tratado de disminuir el número de inmigrantes que la propuso el gobierno mexicano, en el sentido de que habían que hacer inversiones en los países de estos individuos, porque tú sabes que los riesgos que ponen esta gente lanzándose a ese desierto, esos trenes peligrosos, ríos, la frontera en sentido general, pudo haber de alguna manera haberse resuelto en el sentido que planteaba Andrés Manuel López Obrador, de que había que hacer inversiones que permitieran que ellos tuvieran algún tipo de oportunidad en su país. O sea, este país no hubiese estado atravesando por la situación que hoy tiene si se hubiese atendido a ese tipo de conversación. Eso podría ser algo que podría ser lógico, si uno piensa que ese es un planteamiento que es nuevo, que nunca había surgido. Desde los 80 se están haciendo grandes impresiones y se han facilitado grandes ayudas precisamente para prevenir la migración masiva, Pero o sea, grande, de Latinoamérica. ¿a qué llamamos grandes inversiones? No, muchas inversiones. Lo que sucede es que, si bien no es menos cierto, la corrupción, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos es un problema muy serio. Las ayudas llegan y las ayudas se desaparecen y no se saben. Por ejemplo, muchos de nuestros países están endeudados con billones de dólares, pero no ayer, no antes de ayer, desde los 70. Y cuando usted visita algunas ciudades de estos países, parece que por ahí nunca ha llegado ni un centavo. Y los países están endeudados y cuando usted va, usted dice, pero ¿dónde se ha invertido ese dinero? Porque el país está endeudado, pero yo no veo dónde se ha invertido nada de esto. O sea, la parte de la inversión, eso siempre se ha hecho. Lo que López Obrador, el presidente de México, haya dicho, es algo que es viejo, que no es nada nuevo. Ahora, lo que sí yo entiendo, por ejemplo, que sí México debe recibir una presión de los Estados Unidos, porque México no puede estar permitiendo que ahí se estén acumulando miles y miles de gente de toda parte del mundo, de América Latina, del Medio Oriente, del Asia, porque cuando un país comparte una frontera con otro, ambos son responsables de la frontera. Pero no si solo usted México, permite... pero Ezequiel, no es solo México, porque son muchas las fronteras que ellos atraviesan. México es el destino final, pero estamos hablando de que desde el sur vienen atravesando hasta llegar ya a donde... Sí, pero cuando llegue ahí, México tiene que tener una política mucho más rígida para no permitir que ahí se acumule gente por años y años solamente esperando encontrar una oportunidad. O sea, en definitiva, durante la administración de Donald Trump usted no vio todo ese problema, porque hay una presión permanentemente hacia el gobierno de México. Porque, por ejemplo, México es parte de Latinoamérica, es un país que lo queremos y lo amamos, pero nosotros tampoco podemos hacernos los ciegos que de la corrupción reinante, por ejemplo, en un país como México, donde uno no sabe actualmente si el narcotráfico tiene más poder que el gobierno, y si las autoridades se hacen de la vista gorda cuando vienen cientos y miles de individuos a acampar ahí en la frontera solamente para esperar una oportunidad. Pero lo de que el narcotráfico competía
con el gobierno, eso es cosa del pasado, hoy no es así. Bueno, está bien, esa parte uno puede estas nuevas discutirla. autoridades de verdad han venido a poner control. Bueno, Y esa parte ya yo no la voy a discutir porque realmente no creo que el tiempo dé para eso y no es realmente el tema del problema migratorio. Lo que sí es que mientras la administración anterior estuvo aquí, esa situación no estaba fuera de control. Ahora, la administración actual, que parece que está muy apegada a lo que es Open Society, la sociedad de fronteras abiertas de George Soros, parece que está afinada con esa organización y ha permitido prácticamente que esas fronteras estén abiertas. Porque, por ejemplo, grupos, miles que andan buscando asilo, que es la excusa, ¿verdad? Que uno sabe que la mayor parte de esas personas no califican para eso, uno sabe eso. Todo el que conoce la ley de asilo internacional conoce esa parte. Pero usted permitió a una gente que diga que venga aquí, yo soy fulano de tal, vengo con un niño, vengo con mi mujer, vengo con un teléfono, aplica, arranca por ahí, vete, venga tal día. La mayoría de ellos no aparecen para esa cita. Entonces, esa manera de enfrentar, por ejemplo, la migración ilegal, eso no va a tener éxito. sin embargo, la oferta a raíz del nuevo gobierno mexicano respecto a las inversiones que se hagan, mínimamente es comparable la inversión que se estaba sugiriendo con lo que se ha metido en el caso de la guerra de Ucrania. Es diametralmente esa inversión para tratar de solucionar un problema que sí se tiene al interno de Estados Unidos es mínima con relación a aquella. Sí, esa parte es importante, pero si nos enfocamos aquí más o menos, lo que tenemos que enfocar es cómo indirectamente, sin querer, nosotros estamos promoviendo e incentivando que esa migración cada día sea mayor. Porque si una persona, por ejemplo, independientemente decidió violar la ley migratoria y después que llega se le da teléfono, se le da celular, se le da toda la cosa, ¿cuál es el mensaje que usted le está mandando a los otros que están allí? Y si entraron hoy y ya mañana tienen de todo. Por ejemplo, en Massachusetts, la gobernadora emitió un estado de emergencia por el flujo migratorio fuera de control. ¿Te entiendes? Ya están hablando que miles y miles de familias con niños ya están dependiendo de ayuda pública. O sea, si usted no le manda un mensaje claro, por ejemplo, tanto a las personas que están esperando por años, que tienen sus familiares esperando, a las personas que llegan hoy y usted lo acomode en un hotel de lujo, si usted no clarifica ese mensaje, usted sin darse cuenta, usted está incentivando a otros que continúen haciendo lo mismo. Sin embargo, creo que es una consecuencia de muchas veces este mismo país destabilizar una serie de gobiernos que van haciendo las cosas más o menos bien y que se sale de ello. Porque no es un secreto para nadie que la situación cuando gobernaba Correa en Ecuador era diametralmente opuesta a la que es hoy. Ahí estaba ocurriendo que los ecuatorianos que estaban en el mundo, que estaban fuera, estaban regresando a Ecuador. Pero como eso podemos poner varios ejemplos más. A Correa se desarticuló el gobierno, vino Lenín Moreno, que era un vicepresidente de él y que ganó con el voto del correísmo, pues pura y simplemente traicionó, auspiciado por sectores de este país, y la debacle le sustituye un banquero, Lazo, y la situación va en retroceso y ahora cada vez más ecuatorianos salen. Entonces, creo que es el resultado muchas veces de regímenes que porque se entienda que son de centro izquierda, que de izquierda, son combatidos, lo desarticulan, como ocurrió en el caso específico de Brasil en un momento dado. Bueno, hay regímenes que ganaron sus elecciones limpias, el caso de Bolivia, pero que a partir de un momento se comienza a conspirar y tú sabes que son con sectores poderosos de este país que han desestabilizado estos regímenes. Entonces la gente sale por el mundo. Si el paraíso, la tierra prometida de los Estados Unidos, pues entonces y mi país es un desorden, pues hacia allá marcho.
Sí. Podría no estarse de acuerdo con esto, pero es mi manera en que yo también Sí, no, lo veo. yo sigo enfocado. En este caso, los Estados Unidos tiene una política migratoria, no necesariamente una política migratoria para que las personas vengan a hacer una carga, sino más bien que vengan a aportar, aunque haya 1% que tiene que ver con un asunto de carácter humanitario. Ahora bien, toda esta migración masiva tiene una característica que yo he observado y muchos expertos migratorios han hecho, es que son jóvenes, personas jóvenes, solteros, que vienen a los Estados Unidos no necesariamente por una razón necesariamente económica, porque un joven, por ejemplo, puede venir a los Estados Unidos porque sueña y aspira a ver todas esas cosas que él ve en la televisión y esos tenis, esas películas de Hollywood, el carro y la cosa, es una cosa distinta. Ahora bien, independientemente de lo que pase en un país fuera, los Estados Unidos tienen que tener una política migratoria definida y una política migratoria que pueda castigar al que la viole, porque en definitiva no se puede tener dos políticas migratorias a la misma vez, una legal y una indirectamente permitiva, que si tú decidiste, por ejemplo, organizarte en masas de miles y miles, porque te organizó una organización por ahí, te reclutó para que te sumara, cuando tú llegas aquí, darte un premio. Así, ese no es el mensaje. Que el que está allá afuera, que está en turno, va a entender realmente. Por ejemplo, yo recuerdo que el presidente Bill Clinton en un momento determinado enfrentó una situación que tuvo que poner mano dura en la frontera. Y muchos grupos también lo criticaron. Pero él dijo una cosa. Los Estados Unidos es un país de compasión y humanitario, pero a la misma vez también es un país de leyes y reglas que hay que seguir. Correcto. Eso es lo que uno no escucha de boca del presidente Joe Biden actualmente. Mandar un mensaje claro a la migración indocumentada. Muy bien, pues muchas gracias, Ezequiel. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a venir con Donald Trump y la cantidad de cargos que hay en su contra. Bueno, adelante, Víctor. Pues continuamos con su programa y el caso Donald Trump. ¿Cuántos son los cargos? Cada vez se aumentan más, a pesar de que dicen que su popularidad también. ¿Y a dónde vamos a llegar, Ezequiel? Sí, bueno, muy bien. La situación del señor Donald Trump, políticamente es complicada, pero no menos es complicada la de Joe Biden, aunque grandes medios han ignorado esa realidad, pero precisamente el fiscal general se vio en la obligación de tener que nombrar un fiscal o investigador especial en Delaware, específicamente para el caso de Hunter Biden y la familia Biden. En el caso del señor Donald Trump, donde quiera que haya un fiscal demócrata, hay cargo para el señor Donald Trump. Entonces, ¿qué sucede? Actualmente hay una situación, el señor Donald Trump, con todo su carisma, tiene un grupo de seguidores que no hay manera que usted le haga entender que las acusaciones que tiene el señor Donald Trump son reales y tiene que enfrentarla en corte. A la misma vez, no hay manera de sacarle de la cabeza a los anti-Trump, la gente que odia a Trump, que quizás de una forma u otra, todos estos casos no necesariamente han sido formulados y creados de la manera más sofisticada e inteligentemente posible que le haga entender a los seguidores del señor Donald Trump que no es una persecución política. Por ejemplo, el último caso del señor Donald Trump, vamos a comenzar, no el último, vamos a ser el primero con el fiscal de distrito de aquí de Manhattan, el señor Alvin Bragg, ¿ok? Ese es uno, el asunto de el dinero que le dio a la artista pornográfica, que supuestamente le dio, ¿no? Ese es uno, especialmente con unos testigos, unos casos que ya eso lo había desestimado el fiscal general. El segundo viene siendo los documentos clasificados en la mansión de Mar-a-Lago, ¿no? Esa situación la tiene el señor Biden con los documentos clasificados de cuando era vicepresidente que le encontraron en su garaje. Eso se ha dejado así, eso incentiva a los seguidores del señor Donald Trump que realmente contra él. Políticamente, eso no lo debilita en el momento,
para hacer que los votantes republicanos durante las primarias presidenciales se desanimen a apoyarlo. Hasta ahora eso no ha tenido éxito. Sí, políticamente ese es el objetivo, porque cada vez que le formulan una acusación, pues entonces su popularidad se va por encima, con una ventaja mucho más de lo que le llevaba a sus contrincantes, ¿no? En uno de los actos más recientes que le apareció, él se burló. Dice, hace falta una cuarta acusación para tener el triunfo seguro. Y él se refiere a la de Georgia, ¿no? Esa es otra parte que viene. Ahora, ¿qué sucede? La parte más complicada de la turba en el Capitolio, esa parte ese es un caso muy complicado de probar y de hacerle creer a sus seguidores que no tiene realmente un perfil político. Porque ese es un cargo que viene directamente del comité del 6 de enero, que se formó en el Congreso para evaluar toda la situación que se dio ahí. Consiguieron todas las informaciones, formaron el comité, un comité demócrata, se encargaron de asegurarse que hubieran 2 congresistas republicanos, pero asegurarse muy bien que sean de los anti-Trump. La hija de Dick Cheney y otro congresista apellido Kissinger. Pero es evidente lo que pasó allí ante los ojos del mundo. Bueno, evidentemente es lo que pudimos ver en las imágenes. Exacto. Lo que no es evidente es, por ejemplo, cómo no se logra crear un comité más balanceado que no sea necesario todo el mundo odia al acusado. Y en este caso hay detalles muy interesantes que no se entiende por qué el comité, ese comité del Congreso, que hizo ese referido al Departamento de Justicia, precisamente cuando los demócratas perdieron el Congreso, el líder del Congreso entrante les recomendó y les requirió que preservaran todas las evidencias, los videos, los testimonios de todo el mundo. Hace par de días, pues varios congresistas denunciaron que ellos borraron todo eso. Entonces hay otro detalle muy importante. Que borraron. Sí, borraron, eliminaron todos los documentos que ellos vieron y que evaluaron. Los testigos, ellos destruyeron todo eso. Esa es una parte que no ayuda a la credibilidad, o por lo menos a la persona, no necesariamente que no sea cierto, sino a la credibilidad y la objetividad de que alguien se puede preguntar por qué eso. Pero también hay otro detalle de ese comité que llama mucho la atención. En el comité nunca se hizo ningún énfasis quién eran la gente responsable de la seguridad en el Capitolio ese día. ¿Quién eran los jefes de la seguridad? ¿Cómo manejaron eso? ¿Qué ellos sabían? Los organismos como el FBI y otros como el Pentágono, que ellos sabían, porque esa era una manifestación que estaba anunciada con mucho tiempo de anticipación. O sea, ese era un acto que se iba a hacer ahí. Sin embargo, el jefe de la policía del Capitolio, el señor Esteban Aizun, él era el jefe de la policía y de la seguridad del Capitolio. El comité nunca lo llamó a él para preguntarle nada ni testificar nada. El jefe de operaciones del Capitolio, ese día, a él tampoco nadie lo llamó para preguntarle nada ni nada. Pero sí fueron despedidos. No sé si fueron despedidos o renunciaron. Independientemente si son despedidos o no, cuando hay un desorden como ese, evidentemente hay que llamar quiénes eran los responsables de la seguridad ese día. O sea, tú no puedes hacer una investigación sin tú llamar a los responsables de la seguridad, porque eso se salió de control. Y cuando tú supiste que se iba a salir de control, y si supiste a quién tú acudiste a ayudar. Entonces, esa parte no se entiende muy bien ni ayuda a despejar la duda de aquellos que la puedan tener de que se podría tratar de una persecución política. Entonces, ¿qué se cree? Ese es el caso de él, pero él tiene que enfrentar esa situación. ¿Ve? La situación, por ejemplo, si en caso que sea política, o sea, si él sale culpable de eso, si él podría ser candidato a la presidencia. Eso es un debate que tienen los expertos en derecho constitucional. Yo tengo 2 expertos que son mi referencia en derecho constitucional. Uno es el señor Jonathan Tolle, él es profesor de derecho constitucional en la Universidad de Washington, y el señor Alan Darwish, él es profesor emérito de la Universidad de Harvard. Lo que ellos dicen es que la Constitución solamente especifica 3 aspectos para la persona aspirar a la presidencia. Es no tener menos de 35 años de edad, haber nacido en los Estados Unidos y haber vivido en los Estados Unidos en los últimos 14 años. No se refiere si el individuo es condenado, si está bajo juicio. En esa parte, los adversarios de él, si esa es la intención, ahí hay todo un desafío.
Pero también recientemente leí unas declaraciones del profesor Chris Elfson de la Universidad Americana. Él es un profesor de poderes presidenciales, los poderes presidenciales. Y él especifica lo mismo. El candidato está en prisión o sea culpable, nada le impide a que él pueda aspirar a ser presidente ni ejercerla. Se ha planteado que pueda gobernar hasta de la cárcel. Sí, lo único que él plantea es si el Senado lo condena. Mire, meterse, por ejemplo, a enjuiciar un expresidente y posible presidente. Donald Trump no está descartado. Detrás de bambalina, como decimos, el expresidente Barack Obama ha comentado que es una posibilidad real. Entonces, meterse, por ejemplo, a juiciar a un candidato y el presidente y posible presidente, quién sabe, en plena campaña electoral, eso es muy problemático. Porque usted está acusando a un individuo de que él sabía, que aún sabiendo, él siguió reclamando que algo era falso. Eso es muy difícil tú probarle a alguien eso. Porque eso es como tú, por ejemplo, probarle a alguien que crea que ideológicamente está cegado con una ideología política, que esa ideología política no funciona. Es posible que en esta campaña electoral tengamos dos candidatos presidenciales que puedan estar envueltos en acusaciones y enfrentando cargos criminales. Y ese es el caso del señor Joe Biden. Porque si bien el problema que tiene el hijo de Joe Biden, con los testimonios que han dado y que dio recientemente el señor Devon Archer en el Congreso, ante el Comité Judiciario y Oversight Committee, en el Congreso, que es socio comercial de Hunter Biden. El hijo de Joe Biden. Los socios comerciales de ellos han estado hablando porque el Congreso lo ha estado apretando, el Comité de Justicia. Y además hay una cosa también que los republicanos han logrado conseguir, que es algo que ellos tenían tiempo detrás de eso, y que es los récords bancarios de los negocios y la transferencia de dinero hacia la cuenta, no solamente de Hunter Biden, pero del hermano de Joe Biden, hasta de la nuera de Joe Biden. Llegaron dinero ahí de China, de Ucrania, de Rumanía, de Rusia. Inclusive hace un par de días salió que la esposa, no recuerdo el nombre, de un alcalde de Moscú, después que transfirió $3.2 millones a la cuenta de Hunter Biden, a las par de semanas ya tiene acceso a Joe Biden. Porque en todo ese engranaje de los negocios que ha hecho el hijo de Joe Biden y todas esas informaciones que se encontraron en la computadora que dejó abandonada por ahí en un taller de Delaware, que durante la campaña de aproximadamente 50 agentes de inteligencia y jefes de la CIA, incluyendo el señor John Brennan, decían que eso era desinformación rusa, que no se le podía poner atención a esas informaciones. Después se comprobó que no, que son informaciones correctas y que es la computadora de él, que él dejó botada. Ahora, ¿qué sucede? En esa computadora es donde han aparecido todos los negocios que este señor han dado por el mundo, haciendo negocios y recibiendo dinero específicamente de compañías energéticas. Y uno puede decir, bueno, no necesariamente los negocios de un hijo tienen que estar relacionados a lo del padre. El asunto es que los testimonios que han estado dando los ex socios de él, eso no es lo que dicen. Por ejemplo, Hunter Biden fue contratado por una compañía de energía que se llama Burisma en Ucrania. Hasta ahí todo está bien, pero se cuestionó mucho cómo esta compañía contrata a este señor que no sabe nada de energía, nunca ha estado en Ucrania, no habla ucraniano y le va a pagar $80,000 a él y al socio de él para que sea miembro de la junta directora de esa compañía. Uno entonces se pregunta, ¿qué está pasando en ese momento, por ejemplo, con esa compañía en Ucrania? En ese momento, ¿qué papel juega Biden? Bueno, Biden en ese momento juega el papel de vicepresidente de los Estados Unidos con Obama. ¿Pero qué pasa con él? Bueno, pasa con él que Obama lo designa a él de que se encargue de combatir la corrupción en Ucrania, porque Ucrania ha sido un país, considerado un país siempre muy corrupto. Entonces, precisamente, este señor viene y lo contrata a esta compañía para que sea miembro de la junta de directores de una compañía de energía cuando él nunca ha sabido nada de eso. Y precisamente después de haberle dado de baja, como la reserva de nieve por consumo de cocaína, dar positivo
en cocaína. Entonces, es muy raro que una compañía te contrate a ti específicamente de que para que tú vengas a ser miembro del BOA después de una situación de esa. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede con esa compañía es que cuando a Biden lo nombra para que se cargue la corrupción en Ucrania, Biden lo que hace es reunirse con el presidente de Ucrania. ¿Y qué es lo que Biden hace cuando se reúne con el presidente de Ucrania? Le exige que vote un fiscal. Y en ese momento Biden llega casi con $1 billón en ayuda para Ucrania. Y eso lo dijo él en el foro del Consejo de Relaciones Exteriores en 2019, que él dijo que hizo que votaran el fiscal por corrupto. Eso lo hizo él. Pero ¿qué sucede? La duda y las preguntas comienzan y las preocupaciones cuando se descubre que el fiscal, nadie dice que no sea corrupto, ni que lo sea, ni que no lo sea. Lo que coincide es que el fiscal está investigando precisamente la compañía que se llama Burisma, que contrató a Hunter Biden para que sea miembro de la Junta de Directores. Ese es el fiscal que Joe Biden forza para que lo voten por corrupto. Le dice al presidente de Ucrania, si no lo vota, no te doy el $1 billón que traen ayuda. La maraña se complica. El mundo está como está porque nos gobiernan corruptos. De los casos de que hablamos al principio, el individuo que sí lo mataron era alguien que no tenía partido ni siquiera, y que el partido que lo llevaba como candidato, hablo de Villavicencio, el partido que lo llevaba como candidato a la presidencia, ya él había dicho que la señora Paula Romo era un ser corrupto de arriba abajo. Sin embargo, él acepta la candidatura por ese partido. Cuando le reprochan, pero tú la has denunciado por el grado de corrupción que ella tiene. Incluso ella tengo entendido que está aquí en Pensilvania, porque a raíz del mal gobierno de Lin Moreno ella tuvo que salir de Ecuador. Él dice que para reparar la cloaca hay que ensuciarse de las heces. O sea que, aún siendo candidato por ese partido, él nunca dejó de decir que sí, que era un partido corrupto y que ella también lo es. Y los casos que tú nos narras aquí hoy, bueno, son más que elocuentes. Bueno, lo que sí es una realidad, pero lo que sí es que tenemos que estar conscientes que posiblemente tengamos dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en medio de juicios por acusaciones criminales, pero aún así en los Estados Unidos eso no es nuevo. En los Estados Unidos es nuevo, qué sé yo, en la historia reciente, de los últimos 50 años. Pero desde los 80, candidatos presidenciales y gobernantes vienen enfrentando cargos criminales. Por ejemplo, entre esos podemos mencionar, qué sé yo, el mismo primer ministro de Israel, Netanyahu, que todavía sigue enfrentando, pero volvió y ganó ser el primer ministro. Tenemos al señor Lula en Brasil, que después de hacer también tiempo de cárcel, lo tenemos en la presidencia. Tenemos también por el continente africano, en Sudáfrica, el señor Jacob Zuma, ¿verdad?, que también enfrentó cargos criminales. Y es una dinámica que se ha venido desarrollando en muchos países. Lo único que en los Estados Unidos es algo como nuevo en la historia reciente, pero posiblemente eso es lo que nosotros tengamos. Yo personalmente, a mí no me sorprendería si a última hora, en cualquier momento, Joe Biden no es el candidato demócrata, porque la situación que enfrenta, no solamente con la situación del hijo, ¿no?, pero también la situación económica en los Estados Unidos. Ese es un problema serio que enfrenta no solamente él, cualquier presidente que esté ejerciendo en la Casa Blanca. Si la economía es un problema para él, pues evidentemente tiene mucho problema para su reelección. Eso pasó con el George Bush padre, que solamente duró un periodo después que Reagan prácticamente le dejó la presidencia. Y lo único que no le permitió a él hacer un segundo periodo fue precisamente lo económico. Bueno, tú haces mención con relación a individuos que sí estuvieron presos, pero que se demostró que no es más que la judicialización de la política,
de que aquellos que pierden unas elecciones de pronto comienzan a conspirar y como tienen y concentran poder, pues lo hacen saltar del cargo. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que en Perú terminan de celebrarse unas elecciones donde Keiko Fujimori tiene acusaciones serias y se le permitió sí ser candidato. No obstante a eso, no dejaron que el ganador de las elecciones pura y simplemente gobernara. Lo sacaron del cargo porque concentran mucho poder, muchos recursos y ellos ganan o ganan. Si no ganan con votos, pues se imponen por la vía que sea. Eso ocurrió y está ocurriendo actualmente en Perú, como ya había ocurrido en Bolivia, como ocurrió en Brasil, y como se impone en una serie de los países nuestros, que a veces por el solo hecho de tener una visión, de querer servirle a la gente, pues esos sectores de poder no permiten que haya gobernabilidad y dan al traste con precisamente estos regímenes. Sin embargo, Ezequiel, vamos a hacer una pausa de nuevo y ya venimos con la parte final del programa, que va a ser meternos en Ucrania. Que no se habla de Ucrania, ya esto parece que pasó, los medios no traen ninguna noticia en ese sentido, hay que buscarla. Aquí continuamos conversando con el buen amigo profesor Ezequiel Jiménez, caminando por lo que es la geopolítica, la situación interna de Estados Unidos, pero también de una serie de situaciones que se dan en el mundo. Y quedamos de que vamos a hablar. ¿Qué pasa con Ucrania, Ezequiel? En Ucrania, prácticamente con lo que es el fervor interno de la política en los Estados Unidos, se le ha dado como prácticamente menos importancia, ¿no? Pero sin embargo, ese conflicto sigue teniendo riesgo, o sea, sigue siendo un riesgo para que en un momento determinado pues puedan seguir actores internacionales que no necesariamente sea la OTAN, que también comiencen a jugar en el terreno, aunque no directamente, y no deja de ser una potencial amenaza de una posible guerra mundial. Sin embargo, el que ese conflicto continúe, solo busca una solución, en mi opinión, está directamente ligado a lo que aquí pase en el 2024. Porque ahora mismo, con la administración actual y la OTAN, hay una ausencia de mencionar lo que es la paz, de lo que es buscar un arreglo pacífico para terminar ese conflicto. Sin embargo, en el campo de batalla se siguen perdiendo vidas, desangrando niños, ancianos, mujeres, personas inocentes, ¿no? Sin embargo, increíblemente, nadie habla de paz, especialmente los actores que tienen un poder, ¿no? Hablan de paz, de buscar una solución para parar eso. Paradójicamente, en una entrevista que hizo el señor Donald Trump, él dice que si él es la presidencia, en 24 horas le busca un arreglo a eso. Puede ser o no puede ser, pero la verdad sí que no se le pueden sacar en cara conflictos bélicos mientras él estuvo en la presidencia. O sea, que si él lo dice, posiblemente que se le pueda dar el sí de la duda, ¿no? Bueno, pero los países que de verdad no ven esa parte humana que tú señalas, desde el principio han estado clamando porque haya una solución pacífica, dialogada. Sí, pero no los actores que tienen el poder para hacer eso. No, claro. Y afortunadamente, los actores que tienen el poder para hacer eso han encontrado un terreno que no era lo que era en los 90 y los 80, donde miles y miles de personas estaban dispuestos a salir a manifestarse en la calle en contra de la guerra. Yo recuerdo la última manifestación en mi tiempo de activista, que yo participé en contra de la guerra, que fue la guerra en Irak, cuando George Bush hijo. Miles y miles y millones de personas alrededor del mundo manifestándose todos los fines de semana para acabar ese conflicto. Y para parar esa guerra y para que no se diera. Hoy los responsables de estos conflictos no sienten ninguna presión de los milenios, de generaciones recientes, porque parece que están muy embullados con sus celulares. Están muy embullados con la política de género, que si no quieres ser esto, tú puedes ser esto. Entonces,
los guerreros, los señores de la guerra, los que se alimentan de la guerra, el complejo industrial militar, que produce millones y millones de dólares en la guerra. Los traficantes de armas están a sus anchas porque parece que nadie está dispuesto a ¿Y las sanciones dieron los resultados esperados? Las sanciones que se impusieron contra Rusia. Todo, por ejemplo, ese conflicto también es como una especie de ajedrez, donde los actores de peso pesado en la arena internacional, como China, India, vamos a decir Brasil, tiene un peso, no tanto, pero lo tiene, porque viene siendo la octava economía del mundo, ¿no? Muchos países tienen problemas para alinearse con esas sanciones. Por ejemplo, la India no puede alinearse con esas sanciones porque la India necesita esos recursos de Rusia, como el agua, vamos a decir, ¿no? Porque a la misma vez, aparte de que lo necesitan para consumirlo localmente, pero también lo revenden para adelante. Y también lo necesita China. Y sin China es difícil que una sanción pueda jugar un papel. Y China prácticamente es la fábrica del mundo. ¿Qué sucede? Europa ahora mismo es el continente que tiene la situación más difícil porque ellos están impedidos de comprar, por ejemplo, hasta cierto punto, cierta mercancía de Rusia. Y entonces muchas veces tienen que comprársela a la India. La misma, por ejemplo, la energía de Rusia se la venden a la India y la India se viene y se la vende a ellos cuando ellos tenían un negocio directo. Y el problema que enfrenta la Unión Europea es que dentro de unos meses va a entrar el invierno y no sé cómo, como Alemania, van a soportar, por ejemplo, el pago de la calefacción y la energía cara que ellos tendrían que pagar, ¿no? Esos son los problemas que enfrenta la humanidad. Y otra cosa, un detalle también. Es posible que el señor Zelensky está enfrentando problemas internos serios, porque precisamente hace 2 días, pues él despidió a todos los comandantes encargados de reclutamiento, aproximadamente 33, porque él lo acusa de corrupto y de estar haciendo dinero para dejar que jóvenes no tengan que ir a la guerra. Entonces eso tiene varias interpretaciones, porque en medio de un conflicto bélico como el que ellos están envueltos, no se entiende cómo tú tengas que votar a 33 comandantes que son los encargados de reclutar los futuros soldados. Pero no me diga más, Dios mío, la situación es complicada, extremadamente complicada. Y nosotros, bueno, de este modo tenemos que concluir, Ezequiel. Ya me están diciendo que nos hemos pasado, sin embargo, espero tenerte en poco tiempo aquí para que sigamos ahondando sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Francisco, a ti y a tu teleaudiencia. Siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, pues el próximo domingo, a la hora de costumbre, aquí estaremos para llevarle otro enfoque jurídico político. Muchas gracias.